Celso Amorim, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación actual de Lula da Silva? Bueno, Lula está preso sin un crimen, una sentencia con mucha debilidad, con muchas fragilidades jurídicas que, como muchos analistas internacionales ya apuntaron, y todo eso es parte de un proceso, en realidad un verdadero golpe continuado que tiene como objetivo sacar un proyecto progresista, sacar de un proyecto progresista la posibilidad de volver al poder en Brasil después del golpe contra Dilma, y quieren evitar que Lula pueda ser presidente, que pueda ser nuevamente electo presidente. Usted dice sacar a un gobierno progresista y todo aquello que ha hecho Lula da Silva y Dilma Rousseff. ¿Cuáles son los puntos centrales que usted definiría como de cambios con las políticas de Michel Temer? Muy sencillo. Bueno, hay varios, pero digamos, porque el gobierno de Michel Temer llegó al paroxismo de hacer cosas neoliberales, como por ejemplo techo de gastos por enmienda constitucional, cosa que es una cosa impensable en ningún país, ni de escuela de Chicago puede recomendar una cosa de ese tipo. Entonces no voy ni mismo a hacer una comparación con Temer, porque ahí es un paroxismo de neoliberalismo en un gobierno que no fue electo, sin legitimidad. Pero tanto Lula como Dilma trabajaron en dos campos que son muy fundamentales y que de alguna manera molestan a las élites dirigentes internas y externas que influyen en Brasil. De una parte, la disminución de la desigualdad de clases, pero también de razas en Brasil, porque la mayor parte de los pobres son negros y la mayor parte de los negros son pobres. Y hubo un cambio, por ejemplo, en la gente que va a la universidad. Ese es un ejemplo de la disminución por medio de programas como Bolsa Familia, etcétera, programas de becas para la universidad, cupos incluso. Un ejemplo es ese, pero que tiene que ver con la desigualdad. Brasil no es un país pobre, pero es uno de los países más desiguales del mundo, como una herencia de la esclavitud. Y por la primera vez hubo un intento. Y desde el punto de vista, digamos, de la geopolítica global, Brasil trabajó por la integración de Sudamérica, por un mundo más multipolar, que no estuviera bajo la hegemonía de una única potencia. Y esas dos cosas molestaron mucho a los círculos gobernantes. Bueno, esto me da pie para la siguiente pregunta. Usted fue canciller de Brasil, usted fue ministro de Defensa de Brasil, acaba de estar en Brasil el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, habló mucho de Venezuela con Michel Temer. ¿Por qué la obsesión de Estados Unidos con Venezuela? Bueno, creo que porque Venezuela primero tiene grandes reservas petrolíferas y Estados Unidos quiere mantener eso bajo su jurisdicción. Además, creo que el golpe en Brasil tiene que ver también con la descubierta de grandes reservas de petróleo en las capas que llamamos de presal, que son capas profundas, y el hecho que decidimos que la exploración iba a ser sobre todo por Petrobras, la empresa brasileña. Entonces, una combinación de política exterior que valora a la integración de Sudamérica, que valora grupos como los BRICS, por ejemplo, que tiene una visión que no es en contra de Estados Unidos, pero que es, digamos, de más independencia, le molesta mucho. Y creo que Venezuela también tiene esa visión. Lo que creo es que están intentando hacer dos cosas que son, en mi opinión, muy incorrectas y políticamente nefastas, nocivas, que son, digamos, la intervención externa, que ya ocurrió en 2002 y hay un intento continuado de intervenir internamente, y también es el aislamiento de Venezuela. Yo creo que la cuestión en relación a Cuba demostró muy bien que el aislamiento no tiene resultado. El resultado que puede tener sería un conflicto civil en Venezuela con graves consecuencias para toda la región, especialmente para Brasil, que es también vecino de Venezuela, ¿no? Brasil también es. Entonces creo que nuestra política hoy veo como muy errada, la política del gobierno brasileño, porque la primera vez desde el inicio del gobierno militar, porque no fue así ni mismo durante todo el gobierno militar, Brasil está siguiendo una política de aislamiento, apoyando a los Estados Unidos. Quizá no está apoyando todas las sanciones que Estados Unidos piden, pero el aislamiento en sí mismo, la exclusión de Mercosur, al invés de estimular el diálogo, se fomenta la radicalización en el país. ¿Hay un nuevo eje político compuesto por Michel Temer y Mauricio Macri a nivel de América del Sur?
Creo que eso es dar mucho crédito a Michel Temer. Creo que Michel Temer no hace parte de ninguna político porque él no tiene sustentación, tiene una popularidad que está cerca de cero. Pero sí se podría decir, digamos, de los círculos neoliberales en Brasil, en el momento es Michel Temer que lo representa, pero puede ser otro, y Macri sí también. La cuestión es que vamos en Brasil tener elecciones ahora y si hay una posibilidad que Lula sea candidato, que es lo que luchamos para hacer, porque es la persona preferida de la gran mayoría de la población, eso puede nuevamente cambiar. ¿Cómo van a hacer para que sea candidato? Está preso y la justicia... Bueno, son dos cosas que no tienen una que ver con la otra directamente. El hecho, claro que tiene una repercusión, pero el hecho que esté preso no impide que sea candidato y hay muchas dudas, incluso desde el punto de vista constitucional, que si es correcto que esté preso, personas en situación de similitud están respondiendo a sus procesos en libertad y también lo mismo se aplica a la elegibilidad, porque muchas personas que están en la situación que Lula está, que fue como una condena en segunda instancia, pero con la posibilidad de recursos, también pudieron ser candidatos a otro puesto, alcalde, etcétera, etcétera. Entonces lo que creo, hay una cosa muy direccionada contra Lula, porque Lula es quien encarna mejor ese proyecto progresista en Brasil y tiene el apoyo del pueblo brasileño. ¿Cómo van a hacer ustedes para que Lula efectivamente pueda ser candidato? Bueno, primero contamos con la solidaridad del pueblo argentino también, pero también con el pueblo brasileño que no puede aceptar, porque el riesgo, si Lula no es candidato, es que lo que va a pasar en primer lugar van a estar las abstenciones, los votos nulos y votos blancos. Lo que pasa, por ejemplo, en Haití, ¿no? Es que saca la legitimidad de cualquier gobierno. Vamos a tener un periodo muy largo de inestabilidad. Entonces es importante que la gente vea que para que un gobierno, que si Lula va a ganar o no la elección es otra cosa, yo tengo una convicción que sí, pero eso es otra cosa. Pero si Lula no es candidato, si se le excluye la posibilidad que sea candidato y que esté presente en la elección, eso automáticamente saca la legitimidad del gobierno que sigue y vamos a tener con eso un periodo muy prolongado de crisis social y política en Brasil. Muchas gracias, Celso Amorim, Gracias. ex canciller de Brasil, ex ministro de Defensa. Y ya lo escucharon, está convencido de que Lula efectivamente va a ser candidato y que va a ganar. Con el apoyo del pueblo argentino.